nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Así que quisiera invitarlos ahora a que podamos leer la palabra, que es la tercera parte del capítulo 8, Josué 8 del 30 hasta el 35. Quisiera invitarlos en este momento a que podamos leer estos versículos de manera alternativa. Comenzamos. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos. Gracias, Señor, en esta mañana, porque nos traes para tener un tiempo de adoración a ti, un encuentro contigo. Te queremos pedir que llenes este lugar con tu Espíritu Santo, que llenes este lugar con tu presencia, que abras nuestro corazón para poder comprender lo que tú quieres decirnos en este día. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu voluntad para nosotros, a poder dar nuestra prioridad, nuestro corazón para ti. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer entonces el día de hoy el versículo clave, que es el versículo 30. Leamos juntos y a una voz. Ya entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Hoy vamos a hablar sobre el altar en Ebal. Ahora que nos acercamos a fin de año, con varios meses de arduo trabajo sobre nuestros hombros, muchos se concentran en organizar sus vacaciones. ¿Cómo utilizarán los días libres? ¿A dónde y con quién pasarán tiempo? ¿Qué actividades harán? A muchos los entusiasma realizar un corte a su rutina y tomarse un descanso, recargar pilas, desenchufarse de todo. En definitiva, hallar un profundo reposo. ¿Pero qué pasa? Lo que suele suceder es que después de ese ansiado receso, varios regresan a sus labores más cansados y con menos ganas de trabajar. ¿Por qué? Claramente, porque no encontraron ese reposo que necesitaban. Es que efectivamente, en este mundo no hay descanso perfecto para el hombre. Solo hay algún que otro alivio temporal. Sin embargo, existe un descanso al que continuamente Jesús nos invita.
Él nos dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. El único lugar donde podremos hallar un reposo verdadero es en nuestro Señor Jesús. Abrazarlo en una íntima comunión, tomar su yugo y aprender de Él nos da el auténtico reposo. Y este encuentro de amor es, asimismo, lo que nuestro Dios anhela. Josué también reconoció esto en medio de su campaña militar. Entendió lo que Dios esperaba de él antes que proseguir en una conquista tras otra. Entendió dónde poner su prioridad, dónde poner su corazón. De igual modo, nuestro Señor hoy nos muestra cuál es su deseo más intenso. Él nos llama a un encuentro extraordinario. Nos invita a refrescarnos en su tierno reposo. Él ha hecho todo lo necesario para que podamos acercarnos y disfrutar de su tierna presencia. Busquemos entonces, y ante todo, venir al encuentro de nuestro Dios para adorarle y hallar la paz de su compañía. Esté allí nuestra prioridad, esté allí nuestro corazón. Amén. En su campaña de ocupación de la tierra prometida, Josué y el pueblo de Israel venían de derrotar a ciudades poderosas como Jericó, Ai y Betel. Por lo tanto, era de esperarse que siguieran adelante con su avasallante expedición. Sin embargo, ellos hicieron un alto en su exitosa marcha. La palabra nos dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Josué se trasladó, junto con todo su pueblo, hacia una nueva región, a una región de 50 kilómetros de distancia. No obstante, no se trataba de una nueva operación militar. Se trasladaron toda esta distancia para ir a un encuentro de adoración a Dios. En el pasado, Moisés había ordenado: el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz. Y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Conforme a este mandato, Josué llevó a cabo cada instrucción recibida. A decir verdad, Moisés no había determinado cuándo debían realizar esta obra. Pero a raíz de las experiencias vividas, Josué había aprendido algo muy importante. Podemos notar que Josué había aprendido algo muy importante. Había aprendido la necesidad de la urgencia en la obediencia, para no caer en la desobediencia. Porque cuanto más tardamos en obedecer lo que Dios quiere, más propensos somos a desobedecerle. Por lo tanto, Josué detuvo toda marcha armada para dedicar a Dios una hermosa adoración junto con todo su pueblo. A través de ella, quiso consagrar la tierra prometida al Señor y traer fortaleza a su nación para que continuase luego con la conquista. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros también necesitamos hacer un alto a todas nuestras campañas humanas, a todas nuestras actividades terrenales, para venir a un encuentro de adoración con el Señor. Necesitamos refrescarnos en el reposo que solo Dios nos puede dar. Necesitamos hacer un alto para renovar nuestra consagración al Señor. Dios le ordena a su pueblo:
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Reposo por venir a un encuentro con el Señor. Reposo para nuestro espíritu. Cada semana Dios nos invita a venir a su descanso. Nos invita a hacer un alto a todas nuestras campañas y marchas en este mundo. Nos invita a encontrar la paz en Él. Nos invita a un tiempo de adoración y de gran regocijo en comunidad. Qué precioso es poder venir a un encuentro con el Señor y adorarle. Amén. Cuánto privilegio tenemos de poder reunirnos todos en un mismo lugar para alabar a nuestro Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Pero si no sabemos apreciar lo increíble de esta comunión con el Señor, si ignoramos o somos indiferentes a su amor, con cuánta facilidad también podemos ausentarnos en la adoración a Él. Con cuánta facilidad podemos caer en la comodidad o en la concentración en las ocupaciones del mundo, enmascarándolas como impostergables. Con cuánta facilidad podemos evitar venir a un encuentro con el Señor y perdernos su reposo. Hebreos nos dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Josué hizo un alto en su marcha conquistadora, aún sabiendo que tomar posesión de la tierra prometida era la voluntad del Señor. No es que estaba haciendo otra cosa, él estaba tomando posesión de la tierra prometida, que era la voluntad de Dios. Aún así, hizo un alto. Suspendió toda acción militar, aún sabiendo que con cada victoria él podría darle gran gloria al Señor, pero suspendió toda acción militar. ¿Por qué? Porque Josué entendió qué era lo más importante, lo prioritario, lo que el Señor anhelaba. Dios quiere reunirse con su pueblo. Dios quiere recibir la adoración de su pueblo. Dios quiere la obediencia de su pueblo. Antes que cualquier actividad o conquista terrenal, antes que cualquier éxito en este mundo, Dios quiere tener un encuentro con nosotros. Por lo tanto, también nosotros necesitamos hacer un alto. Necesitamos entender cuál es el anhelo de nuestro Señor. Priorizar nuestra comunión de amor con nuestro Padre Celestial. Hay muchas cosas que hacemos a diario y que el Señor nos ha confirmado que están dentro de su voluntad. También sabemos que podremos glorificarle a través de ellas. Pero nuestra prioridad debe ser Dios mismo antes que cualquier otra cosa. De otro modo, estaríamos honrando más la bendición o el servicio que al dador de bendiciones al que servimos. Por eso y ante todo, sin postergaciones, sin excusas, sorteando todo obstáculo, haciendo un alto en nuestra rutina, necesitamos venir a un encuentro de amor con el Señor para adorarle, para hallar en Él nuestro reposo. Amén. Así fue como al llegar al monte Ebal, Josué hizo construir un rústico altar allí. Nada muy producido ni sofisticado, sino un altar de piedras enteras que representase la sencillez de una adoración genuina, nacida de un corazón humilde. Como nos dice la palabra, ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Un holocausto era el sacrificio de un animal que se consumía por completo en el fuego. Este sacrificio se traía junto con la confesión personal de haber pecado. Por lo tanto, se consideraba que aquel animal ofrecido sustituía al pecador en el castigo a fin de que obtuviese el perdón del Señor.
Por eso, al dar holocausto sobre el altar en Ebal, los hebreos reconocieron su pecado ante Dios y suplicaron su perdón. Reconocieron su necesidad de ser limpiados de sus pecados al traer su adoración al Señor. Por otro lado, ellos también ofrecieron ofrendas de paz, dieron ofrendas de paz. Las ofrendas de paz eran sacrificios que se daban en señal de agradecimiento al Señor. De este modo, ellos reconocieron que todo lo que habían obtenido hasta ahora procedía de Dios. Por lo tanto, quisieron agradecerle con un corazón sincero. Y con esa gratitud, estaban declarando que la conquista no era de ellos, sino del Señor. Por lo tanto, estas ofrendas de paz representaban la consagración a Dios de toda aquella tierra, porque Dios la había conquistado. Dios las conquistaba por ellos. En su adoración, los israelitas reconocieron como esencial su necesidad de presentar su agradecimiento al Dios fiel que los conducía paso a paso. Al acercarnos al Señor para adorarle, Él no espera reuniones de adoración sofisticadas, sino la sinceridad de nuestro corazón quebrantado y agradecido. Es verdad que debemos esforzarnos por darle lo mejor, con excelencia, con dedicación, con sacrificio, pero lo que Él más busca es nuestra entrega completa y humilde. En nuestra adoración a Dios, como los israelitas al dar holocaustos, debemos reconocer nuestra necesidad de ser limpiados de todo pecado y de recibir su perdón. Juan nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, nuestra adoración a Dios solo es posible gracias a Cristo, que nos sustituyó en el castigo para que fuésemos perdonados. Asimismo, nuestra adoración a Dios siempre debe contener nuestro agradecimiento al Señor, reconociendo que todo procede de Él para nuestro bien. David exclamó: «Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre». Por lo tanto, en nuestra adoración al Señor, nunca debe faltar nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de recibir el perdón de Cristo, en Cristo. Tampoco debe faltar nuestro agradecimiento, consagrándonos y alabando con gran alegría al Dios maravilloso. Amén. Continuando con el relato, la palabra describe que todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Como observamos en esta escena, la adoración a Dios solo es genuina cuando Dios mismo ocupa el centro de su congregación, cuando es Dios a quien se dirige toda gloria y alabanza. Esta adoración a Dios nos conduce a recibir su bendición. La palabra dice que aquel encuentro era para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel, o como nos dice otra versión, para bendecir al pueblo de Israel. Adorar a Dios nos trae verdadera y perdurable bendición. A veces creemos que podremos realizar nuestras tareas terrenales de forma más satisfactoria si sacrificamos el tiempo que es para la adoración a Dios. Y así decidimos quedarnos estudiando en vez de venir al culto. Decidimos trabajar para adelantar tareas o para juntar más dinero justo el día que debemos venir a adorar a Dios. O festejamos cumpleaños o hacemos reuniones familiares justo ese día.
justo a la hora del culto. O dormimos para tener más fuerza para realizar las tareas semanales. Sin embargo, la palabra de hoy es contundente al demostrarnos que la bendición proviene solo de Dios y es para aquellos que le adoran de corazón. Nuestro Señor quiere nuestra prioridad, porque nuestra prioridad es nuestro corazón. Al llamarnos ante Él para adorarle, Dios quiere bendecirnos. Pero necesitamos preguntarnos, ¿deseamos realmente recibir su bendición o nos interesa más la aprobación del mundo? ¿Deseamos ver su obra en nosotros? Si en verdad es así, necesitamos hacer un alto en nuestra marcha diaria como Josué. Necesitamos entender lo que Dios quiere primero. Por más que la voluntad de Dios esté en que seamos responsables y salgamos victoriosos y seamos ejemplares en todo ámbito, lo prioritario, lo esencial está en nuestra adoración a Él. Hagamos un alto en nuestra vida. Hagamos un alto cada semana para venir a adorarle en comunidad, porque fue todo el pueblo de Israel el que se reunió para adorar. En comunidad. Hagamos un alto en nuestra vida. Hagamos un alto cada día también para venir a un encuentro con el Señor en oración y por meditar en su palabra. Hagamos un alto. Hagamos un alto como Josué para adorar a nuestro Dios que nos bendice y quiere darnos un profundo reposo. Amén. Mientras el pueblo de Israel estaba reunido, Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. El contenido de la adoración de los hebreos estaba basado en la palabra de Dios. El contenido de la adoración de los hebreos estaba basado en la palabra de Dios, en lo que el Señor les ordenaba. Ellos entendieron que no hay adoración posible al Señor sin el compromiso a obedecer su palabra. No hay adoración posible a Dios sin el compromiso a obedecer su palabra. Por eso, incluso en las piedras del altar, Josué también escribió una copia de la ley de Moisés. Josué dejó grabada la ley del Señor sobre el altar como contenido esencial de la adoración agradable a Dios. El relato también destaca que no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué les compartió la totalidad de la palabra de Dios sin saltear ni esconder nada. No dio mayor atención a las bendiciones que a las maldiciones, ni subrayó las maldiciones por sobre las bendiciones. Él les compartió a todos toda la palabra con la exactitud debida. De igual manera, el contenido de nuestras reuniones de adoración a Dios debe girar en torno a su palabra. Y nuestra adoración no puede ser agradable al Señor si no nos presentamos ante Él con el firme compromiso de obedecerle. Por eso necesitamos conocer y compartir con el equilibrio debido toda la palabra de Dios, sin evitar ni elegir lo que más nos agrada o conviene. Únicamente cuando recibimos toda la palabra, nuestro verdadero carácter sale a la luz. Nuestro pecado es revelado. Nuestra vida es transformada. Nuestra adoración al Señor es transparente. No puede haber obediencia a Dios si no se conoce la amplitud de su palabra. Y cuando hay obediencia a la palabra del Señor, Él derrama su bendición sobre nosotros. ¿Anhelás la bendición del Señor? Amén. Debemos tomar el compromiso
a obedecer su palabra. Ahora bien, ¿qué lectura hicieron en aquella reunión? Ellos leyeron las bendiciones y las maldiciones que Moisés había declarado en el pasado. En los capítulos 27 y 28 del libro de Deuteronomio se observa en detalle cada uno de los motivos por los cuales podría recibirse la bendición del Señor y las causas de la maldición. Es un pasaje muy extenso. En síntesis, la bendición proviene de la obediencia a la palabra de Dios, mientras que la maldición es la consecuencia de la inmoralidad y la desobediencia. Moisés señaló: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Por lo tanto, solo nuestra obediencia al Señor nos conduce a la bendición. Mientras que la desobediencia, por más que no se vean los resultados de inmediato, solo trae maldición. En la declaración de las bendiciones y maldiciones, Moisés había ordenado: pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. El monte Gerizim representaba el monte de la bendición, mientras que el Ebal era el monte de la maldición. En realidad, no había miembro alguno del pueblo de Israel que pudiese escapar de las maldiciones enumeradas por Moisés. Ellos habían sido desobedientes a Dios. Todos estaban bajo maldición. No obstante, la adoración fue posible entre ellos por aquel altar que construyeron sobre el monte Ebal, el monte de la maldición. Allí donde se pronunciaba la condenación de los pecadores, se había colocado el altar en el que ofrecieron holocaustos para el perdón de sus pecados. De este modo, aquel animal ofrecido en sustitución recibió toda maldición que ellos merecían. De igual manera, ninguno de nosotros era digno de recibir las bendiciones del Señor. Todos estábamos bajo la condenación de la muerte como consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Todos estábamos bajo maldición. Aún así, Jesús fue levantado en el altar de la cruz para rescatarnos de esa maldición. Él nos sustituyó en el castigo, librándonos de la condenación de la muerte por medio de su sangre. Pablo nos dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Amén. Por lo tanto, si bien todos estábamos bajo maldición por nuestra desobediencia, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por la fe en Él, hoy somos salvos y podemos acercarnos a Dios para adorarle. Jesús hizo posible nuestra adoración al Padre mediante su muerte en nuestro lugar. Y hoy, por creer en Jesucristo, somos libres de la maldición y tenemos en Él vida eterna. Amén. Solo por la fe, solo por creer en Jesús, solo por creer en Jesús, somos restaurados. Josué suspendió las acciones militares para dedicar un tiempo de adoración al Señor. Él entendió
que esto era lo más importante, lo prioritario. También nosotros tenemos que hacer un alto. Necesitamos hacer un alto para venir a un encuentro con nuestro Dios. Necesitamos venir ante Él para adorarle en comunidad, como lo hizo el pueblo de Israel, trayendo nuestro arrepentimiento y recibiendo el perdón de Jesús, nuestro Salvador, trayendo nuestro agradecimiento por lo que Dios ha obrado en nosotros, trayendo nuestro compromiso a obedecer su palabra. Hoy podemos rendir adoración a Dios porque Jesús lo hizo posible por su sacrificio de amor. Por eso estamos reunidos en este lugar. Por eso estamos reunidos en este lugar. Para regocijarnos juntos en la presencia de nuestro Señor y obtener su bendición y reposo. No perdamos la oportunidad de venir con gozo delante de Él y adorarle con todo nuestro corazón. Mantengamos una íntima comunión con nuestro Dios. Sea esta nuestra mayor alegría, sea esta nuestra mayor prioridad. Amén. Vamos a orar juntos, oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Gracias por habernos traído en este lugar para que juntos podamos regocijarnos en tu presencia, alegrarnos por la obra que tú has hecho, porque estamos aquí gracias a ese sacrificio de amor de nuestro Señor Jesús. Hoy podemos reunirnos en este lugar para adorarte, acercándonos con nuestro corazón quebrantado y agradecido y con el compromiso de obedecerte. Gracias a la obra que tú hiciste por nosotros, Señor. Hoy nos regocijamos, nos alegramos en tu presencia. Gracias por habernos dado esta comunidad de amor también. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas qué es lo prioritario, qué es lo esencial en nuestra vida. Si bien hay muchas cosas que debemos hacer, ayúdanos a que podamos poner nuestra prioridad en ti, en venir a adorarte, porque donde está nuestra prioridad está nuestro corazón y queremos que nuestro corazón esté en ti. Te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que compartimos. Queremos alabarte siempre con gran alegría por lo que tú has hecho. Te pedimos tu bendición en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.